Hola, buenas tardes. El día de hoy voy a hablar sobre el procedimiento ordinario. Consiste en el artículo 871 al 872 de la Ley Federal del Trabajo, el cual deberá presentarse ante la oficialidad de partes. Su contenido va a ser en el artículo 872, el cual deberá estar firmada y contener lo siguiente. En el inciso A, el tribunal ante el que se promueve. El inciso B, el domicilio y nombre del actor. El inciso C, el nombre y domicilio del demandado. El inciso D, las prestaciones que se reclaman. El inciso E, los hechos. El inciso G, informar si existe un juicio anterior que se ha promovido en contra del mismo demandado. Y por último, el turno. Aquí se encuentra en el 873 en la Ley Federal del Trabajo, que será la demanda y el cual deberá ser turnada al tribunal em, que éste corresponda dentro de las 24 horas siguientes a su recepción. Después, la segunda etapa, que es el número 2, es el auto inicial. Aquí en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, el tribunal, el cual deberá dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la demanda, deberá pronunciarse sobre su contenido según lo siguiente. El primer punto es la admisión. Aquí consiste de encontrar todos los requisitos legales que ya sean cumplidos y deberá admitir la demanda. Y además de admitir, debe de notificar en un plazo de 5 días al demandado. Después, el siguiente punto es la prevención. Se advierte alguna irregularidad, el cual se le notificará a la parte, ya sea la parte actora, para que la subsane y no sea obstante. Si esta es omisa, por lo tanto, en hacerlo deberá subsanarlas y admitir la demanda. Después el otro punto es el desechamiento. Entonces aquí podrá desechar la demanda cuando estime el procedimiento jurisdiccional que no es la vía idónea para resolver el conflicto. Y por último, el último punto es la incompetencia. Si estima carecer de la competencia para conocer del asunto, em, ya sea planteado o, bueno, deberá declararse ya sea incompetente y remitirle a la autoridad que sea correspondiente a la demanda, junto con sus anexos. El tercer punto es la audiencia preliminar. Es el tercer punto y es la etapa, es la tercera etapa. En esta etapa vemos que en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, inciso E, igual tiene los siguientes objetivos. El inciso A es depurar el procedimiento y resolver todas las excepciones dilatorias planteadas por las partes. El inciso B es establecer los hechos ya sea no controvertidos. El inciso C ya sea admitir o desechar las pruebas por las partes, ya sea según sea el caso. El inciso D es dictar audiencia de juicio. Y por último, el inciso E, resolver los recursos de la reconsideración que son interpuestos en contra de los actos u omisiones o bueno, incluso del secretario instructor. El penúltimo etapa es la audiencia de juicio. En esta audiencia está entre el artículo 873
el H 873I y 873J, que aquí establecen que su esencia de la audiencia de juicio se dividirá en las siguientes fases, previsto al dictado de la sentencia. El inciso A, aquí se ven el desahogo de las pruebas. En la fase 1 de esta etapa se desahogan los medios de la convicción que son ofrecidos por las partes, procurando que primero deben, que son los del actor y luego los del demandado. La segunda fase se declara como tal la deserción de aquellas pruebas a las que comparezcan en la audiencia. No, el inciso en la fase 2 son aquellas pruebas que no estuvieran preparadas. Y en la fase 3 se requieren a las personas que que comparezcan en la audiencia para que se identifiquen. Aquí es algo más importante, son los peritos, testigos y entre otros más. Por último, en esta etapa de la audiencia de juicio están los alegatos, que es el inciso B. En esta fase, el juez deberá que a las partes que formulen sus participios final antes de dictar sentencia. Y por último, de del procedimiento ordinario, vemos la sentencia, que es al final de la audiencia de juicio, el cual el juez dictará sentencia y la pondrá a disposición de las partes que no sea obstante si estima que el asunto o realiza, podrá emitirse sentencia de un plazo de 5 días después de que finalice dicha audiencia. Por otro lado vemos el procedimiento especial. Aquí el procedimiento especial es lo mismo, casi, pero aquí empieza con la demanda, el primer inciso, y está en el artículo 872 al 893. Su contenido es que el procedimiento ordinario, el inciso E, el tribunal en que se promueve, el inciso B, el nombre y domicilio del actor, el C, el nombre y domicilio de la parte actora, no, del demandado, perdón, el inciso D, nombre y domicilio del demandado también, em, los hechos, la relación de las pruebas, informar si existe un juicio anterior que ya se ha promovido en contra del mismo demandado. Y por último, en la etapa del procedimiento ordinario de la demanda, el turno será al tribunal que corresponda dentro de las 24 horas siguientes a su recepción. Y por lo tanto, audiencia, la segunda fase o etapa es la auto inicial, donde vemos que el tribunal deberá dentro de los 3 días siguientes a su recepción de la demanda, pronunciándose sobre su contenido según lo siguiente. Como ya lo había dicho, es la admisión. Aquí se encontrará todos los requisitos, ya sean legales, que sean cumplidos y deberá admitir la demanda y además notificar en su plazo de 5 días al demandado. Después, el segundo punto es la prevención. Si advierte alguna irregularidad, el cual se le notificará
a la parte actora para que la subsane, o si no obstante, si ésta es omisa en hacerlo, el cual deberá subsanarlas y admitir la demanda. El tercer punto, que es el desechamiento, aquí podrá desechar la demanda cuando estime que el procedimiento, ya sea jurisdiccional, no es la vía idónea y para resolver el conflicto. Por último, el último punto es la incompetencia. Si estima carecer de la competencia, aquí podrá conocer sobre el asunto que ya se ha planeado, deberá declararse ya sea incompetente y remitirle a la autoridad que ya sea correspondiente a la demanda junto con sus anexos. La tercera fase es auto de depuración. Aquí es casi lo mismo que la audiencia preliminar, pero al final, bueno, como tal es depurar el procedimiento en el inciso A y resolver las excepciones dilatorias que son planteadas por las partes. El inciso B, establecer los hechos controvertidos, y el inciso C, admitir o incluso desechar las pruebas por las partes según sea el caso. El inciso D, aquí es por lo tanto resolver eh, los recursos de la reconsideración que son interpuestos en contra de los actos u omisiones de la secretaria de acuerdo, instructor. Último punto de la audiencia preliminar es cuando el segundo precepto citado establece la posibilidad de que el impartidor de la justicia convoque a una audiencia preliminar a los mismos objetivos del auto que depuración, si lo estima conveniente debido a la complejidad de los puntos controvertidos. Mm, Y bueno, por último es el desahogo de las pruebas. No, el penúltimo etapa, aquí es la audiencia de juicio. O sea, no cambia tanto en la audiencia procedimiento ordinario que en el procedimiento especial. Em, pero en la audiencia de juicio, aquí vemos que en el artículo 873, guión H, 873 y 873J, aquí establecen que la audiencia como tal del juicio se dividirá en las siguientes fases, que aquí es el desahogo de pruebas y son los alegatos. En la desahogo de pruebas vemos que se desahogan los medios de convicción ofrecidos por las partes, según procurando que primero son los del actor y luego las del demandado. La segunda fase se declara la deserción, que aquellas pruebas que no estimularan estuvieran preparadas. Y por último, la fase 3, aquí se requerirán a las personas que estuvieran o comparezcan en la audiencia para que se identifiquen mm, los peritos, los testigos y entre otros. Por último están los alegatos. En esta fase el juez se solicita a las partes que formulen a su participación antes de dictar sentencia. Y bueno, ya la última etapa es la sentencia. Aquí vemos que en el artículo 873J, que al final de la audiencia del juicio, el juez dictará sentencia y la pondrá a su disposición. Y la de las partes, entonces considero que eso sería todo. Y otro punto es cuando ya usan medio correo electrónico para mandar la parte demandada como el demandado para que puedan asistir a esta
a la audiencia. Y bueno, espero y le guste. Gracias.